Si es la primera vez que ves nuestro canal, te invito a suscribirte para no perderte más historias impactantes de la historia. Hoy te contamos la historia de un lugar olvidado, un símbolo de la brutalidad del régimen nazi, la prisión de Plötzensee. En el corazón de Berlín, rodeada de la fría neblina de una ciudad que se encontraba bajo el yugo del Tercer Reich, existía un lugar cuyo nombre provocaba terror entre aquellos que se atrevían a mencionar su existencia. La prisión de Plötzensee no era una prisión común, sino un infierno hecho de ladrillos y acero, donde se segaban vidas a diario bajo la mirada implacable del régimen nazi. Su fama no era por ser un centro de rehabilitación o de redención, sino por ser uno de los lugares más temidos por aquellos que se oponían al régimen. Un lugar donde las sombras parecían nunca disiparse. Fundada a principios del siglo XX, la prisión de Plötzensee originalmente cumplía una función de encarcelamiento estándar, pero durante el ascenso del nazismo, su propósito se transformó en un instrumento de muerte. La ubicación estratégica de la prisión, en el corazón de la capital alemana, la convirtió en un lugar ideal para aquellos que se enfrentaban al régimen. Prisioneros de guerra, miembros de la resistencia, disidentes políticos, incluso simples ciudadanos de Berlín que no compartían la ideología nazi. Bajo el gobierno de Adolf Hitler, las ejecuciones aumentaron drásticamente en la prisión de Plötzensee. Este lugar se transformó en un centro de ejecución, y no cualquiera, sino uno que se especializaba en la rapidez y eficiencia de las muertes. Los métodos de ejecución eran despiadados, sin compasión por la vida humana, y la guillotina se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la prisión. Las ejecuciones no eran un evento aislado, sino parte de un proceso sistemático para silenciar cualquier forma de resistencia al régimen. Durante estos años oscuros, la prisión de Plötzensee se convirtió en un lugar de horror, donde la muerte estaba al acecho en cada rincón, y los prisioneros sabían que el destino podía alcanzarlos en cualquier momento. La cámara de ejecución, ubicada en el patio de la prisión, era el lugar donde todo terminaba. Esta cámara, convertida en un taller de muerte, era un pequeño edificio de ladrillo, macizo y sin ventanas, donde las vidas de miles de personas fueron apagadas. En la prisión de Plötzensee, los prisioneros no solo enfrentaban la posibilidad de ser ejecutados, sino que también debían soportar la incertidumbre y el miedo constantes. La idea de que cualquier prisionero, sin importar su historia o su causa, pudiera ser llamado a la cámara de ejecución en cualquier momento, se convirtió en una sombra que se cernía sobre ellos durante su tiempo en la cárcel. Y no solo los prisioneros de guerra o los opositores políticos estaban condenados, sino también ciudadanos comunes que no se alineaban con la ideología nazi. Uno de los métodos más horribles y emblemáticos de ejecución en Plötzensee fue la guillotina, un dispositivo que, si bien ya se había usado en otras partes del mundo, en esta prisión alcanzó una notoriedad especial. La guillotina era famosa por su eficiencia mortal. En cuestión de segundos, podía segar la vida de una persona con una precisión terrible. Y esto era precisamente lo que se buscaba. Una muerte rápida, sin ceremonias, sin ninguna muestra de humanidad. Este mecanismo de muerte se encontraba en la cámara de ejecución, al lado de la cuerda para ahorcar a las víctimas, y pronto se convirtió en uno de los símbolos más aterradores de la prisión. A lo largo de los años de guerra, la prisión fue testigo de la creciente cantidad de personas que resistían la tiranía nazi. Miembros de la resistencia, intelectuales, artistas y cualquier persona que se opusiera al régimen terminaba en sus celdas, esperando, a veces durante semanas, a ser llamada a la ejecución. No importaba si eran culpables de crímenes graves o si simplemente se habían atrevido a cuestionar al régimen. En Plötzensee, la justicia nazi era cruel y no hacía distinción. La sala de ejecución estaba lejos de ser un lugar solemne.
en lugar de ser un espacio donde la muerte pudiera ser tratada con respeto, se convirtió en un taller industrial de matar. Los prisioneros que llegaban allí eran, en su mayoría, llevados sin conocimiento previo de su destino. No había juicios ni justicia, solo la muerte esperando pacientemente a aquellos que desafiaran al régimen. Los que sobrevivían a la espera en sus celdas, siendo parte del sistema represivo, a menudo se encontraban con una sentencia que, aunque incierta en el momento, se materializaba en el peor de los casos. Para entender la magnitud del terror que se vivía dentro de esas paredes, basta imaginar el eco de las campanas que sonaban cada vez que alguien iba a ser ejecutado. Esas campanas no solo anunciaban la muerte de un prisionero, sino que también servían como recordatorio constante de la cruel maquinaria del régimen. Cada campanazo era una señal de que la condena caía sobre un ser humano más, y la tortura mental de esperar escuchar esas campanas era tan desgarradora como la ejecución misma. Pero fue en 1943, específicamente en septiembre de ese año, cuando la prisión alcanzó su pico de horror. En una sola noche, la noche del 7 de septiembre, 186 personas fueron ejecutadas en una sola jornada. Este evento, conocido como las Noches Sangrientas de Plötzensee, no solo destacó por la cantidad de muertes, sino también por la brutalidad con la que se llevaron a cabo. Las víctimas fueron ahorcadas o ejecutadas en la guillotina en condiciones horribles, sin piedad ni misericordia. Entre las víctimas hubo incluso algunos que fueron ejecutados por error, ya que nunca se les había dado una sentencia formal de muerte, pero el sistema fue diseñado para ocultar esos errores y seguir adelante sin importar el costo humano. Plötzensee, en ese sentido, no solo fue un sitio de reclusión, sino un campo de exterminio en miniatura, donde los ideales del régimen nazi se tradujeron en una masacre sistemática, fría y calculada. Para los prisioneros, la desesperanza era total. Para el régimen, la prisión fue una herramienta eficaz de control y terror. Al mirar atrás, es crucial recordar los horrores de lugares como Plötzensee, no solo para entender el pasado, sino para asegurarnos de que tales atrocidades no sean olvidadas. La memoria histórica es esencial para evitar que la oscuridad de esos días regrese de alguna manera. Hoy, en este video, viajaremos al corazón de esta masacre olvidada, para descubrir las historias detrás de esas 186 vidas truncadas en una sola noche, en un rincón oscuro de Berlín. La noche del 7 de septiembre de 1943 marcó uno de los episodios más aterradores de la historia de la prisión de Plötzensee. Un evento que pasaría a la historia como la Noche Sangrienta, en la que 186 personas fueron ejecutadas en un solo turno. Pero este macabro número no solo es significativo por la cantidad de muertes, sino por la brutalidad con la que se llevó a cabo cada una de ellas. La ejecución en masa se dio en medio de una creciente presión desde las más altas esferas del régimen nazi para que se aceleraran las condenas. Para muchos, era una señal de la impiedad del sistema y la máquina mortal que representaba la justicia nazi. Para comprender la magnitud de esta masacre, es esencial conocer los eventos previos. A medida que la guerra avanzaba, la resistencia contra el régimen nazi se intensificaba. Grupos de resistencia, miembros de la comunidad intelectual y muchos otros que se oponían al totalitarismo hitleriano se encontraban con la misma condena: la muerte. Y para aquellos que llegaban a la prisión de Plötzensee, la esperanza de una salida digna era nula. Sin importar su grado de culpabilidad o si siquiera habían tenido un juicio justo, todos se enfrentaban al mismo destino: la muerte. En la prisión de Plötzensee, la vida de un prisionero no valía nada. Lo que importaba era la eficiencia de la máquina de terror del Tercer Reich. Así fue como,
La tarde del 7 de septiembre de 1943, los prisioneros comenzaron a ser llamados uno por uno. No tenían idea de lo que les esperaba. Algunos tal vez ni siquiera se habían enterado de su condena. Pero esa noche, el destino les alcanzaría. El sonido de las campanas anunciaba el fin de sus vidas, y su eco no cesaba hasta que la última víctima había sido ejecutada. El frío del otoño de Berlín se colaba entre los barrotes de la prisión, sumergiendo a los prisioneros en una ansiedad aún más insoportable. El procedimiento de ejecución era sistemático y al mismo tiempo brutal. Un verdugo, junto con su asistente, comenzaba el proceso de ejecución de manera impersonal. Un prisionero tras otro era conducido hacia la cámara de ejecución, donde la violencia de los métodos de tortura y muerte no se limitaba solo a la ejecución en sí, sino también a la humillación psicológica de la espera. La guillotina, esa máquina mortal que había sido traída a Plötzensee unos años antes, estaba lista para ser usada. La brutalidad de la guillotina, con su hoja afilada y su capacidad para cortar la vida en segundos, parecía ser la opción más eficiente del régimen para hacer frente al creciente número de prisioneros condenados. El proceso era rápido, casi impersonal. El prisionero era empujado bajo la hoja de la guillotina y en cuestión de segundos, su vida era extinguida. Algunos prisioneros ni siquiera llegaban a entender lo que sucedía. Las familias de las víctimas no tenían derecho a un adiós, ni siquiera a un último beso. La justicia nazi había transformado la muerte en una rutina, una pieza más de un engranaje de terror que funcionaba con una eficiencia temible. Pero la guillotina no fue el único método utilizado esa noche. El ahorcamiento también fue una de las formas más comunes de ejecución. En una de las áreas de la prisión se encontraba un gran bigón de madera con 8 ganchos para poder ejecutar hasta 8 personas a la vez. Esta era la forma más cruel de ejecución, ya que la agonía de la asfixia podía durar entre 15 y 20 minutos. Los prisioneros eran subidos a un banco, donde se les colocaba una cuerda alrededor del cuello. Después, el banco era retirado y las víctimas caían al vacío, siendo sujetadas por el cuello hasta su muerte. El tiempo que pasaban luchando por respirar, suspirando por el último aliento de vida, era lo que más quebrantaba el espíritu de quienes se encontraban esperando su turno. El horror de esta noche no solo radicaba en la magnitud de las ejecuciones, sino también en la confusión y en los errores que ocurrieron durante el proceso. Se estima que, al menos, 6 prisioneros fueron ejecutados por error esa noche. Estos hombres, mujeres y jóvenes nunca fueron condenados a muerte, pero debido a la falta de un sistema adecuado de identificación y verificación, su destino fue sellado por la brutalidad de un sistema de justicia que no toleraba errores, ni siquiera de los mismos verdugos. En lugar de detener la ejecución y revisar las sentencias, el sistema simplemente siguió adelante, eliminando a aquellos que, por un error administrativo, no debían haber sido asesinados. Los familiares de las víctimas no recibían consuelo, ni siquiera un reconocimiento por la injusticia que se había cometido. Las autoridades se encargaron de cubrir los errores, despojando a las víctimas de cualquier tipo de dignidad, incluso después de su muerte. En muchos casos, ni siquiera se les informaba a las familias sobre lo que había sucedido. Solo se les notificaba que su ser querido había sido ejecutado y que ya no había posibilidad de recuperación ni de redención. La noche se extendió hasta la madrugada, sin que los verdugos mostraran signos de agotamiento. Los prisioneros continuaban cayendo uno tras otro, como piezas en un tablero de ajedrez macabro. A lo largo de esa noche, se hizo patente la frialdad y la eficiencia del aparato de muerte del régimen nazi, que no parecía tener límites en su sed de sangre. Después de un breve descanso, la masacre continuó en los días posteriores.
El 8 de septiembre, otras 60 personas fueron ejecutadas en condiciones similares. La desesperación y el horror de aquellos momentos, con el sonido incesante de las campanas, marcaron la memoria de todos los que sobrevivieron a esta etapa. Nadie pudo prever el alcance de la violencia que esa noche desataría, ni tampoco cómo ésta se ocultaría rápidamente bajo las capas de la propaganda nazi, destinada a borrar cualquier rastro de la barbarie cometida. Aunque muchos intentaron olvidar, el destino de aquellos 186 prisioneros, que nunca recibieron un juicio justo, se mantiene en la historia como un recordatorio de la crueldad del régimen y de la terrible indiferencia hacia la vida humana. La prisión de Plötzensee, más que una cárcel, fue un símbolo de la despiadada naturaleza del régimen nazi, un lugar donde la muerte era solo una cuestión de tiempo. En la oscuridad de Plötzensee, donde la muerte se respiraba en cada rincón, los verdugos jugaban un papel fundamental en la perpetuación del terror. Ellos no solo eran los encargados de ejecutar las órdenes del régimen nazi, sino que se convirtieron en engranajes dentro de una máquina mortífera que operaba con una eficiencia aterradora. Estos hombres, algunos elegidos por su aparente falta de empatía, otros, tal vez motivados por un sentido retorcido de deber, cumplían con su función en un ambiente de frialdad absoluta, sin cuestionar la legitimidad de las sentencias. La ejecución, para ellos, no era un acto de justicia, sino un trámite que debía cumplirse con precisión, con rapidez y, sobre todo, sin remordimiento. Los verdugos de Plötzensee estaban entrenados para actuar sin titubeos. Su tarea no consistía solo en apretar el gatillo o liberar la hoja de la guillotina, sino también en lidiar con el pánico y la desesperación de los prisioneros que, a menudo, no sabían si ese sería su último día de vida hasta que se encontraran cara a cara con el verdugo. Muchos prisioneros llegaban a la cámara de ejecución con la esperanza, quizás irracional, de que algo los salvaría, pero no había esperanza posible. Los verdugos no tenían piedad ni compasión por el sufrimiento de las víctimas, y su entrenamiento se centraba en hacer el proceso lo más rápido y eficiente posible. La guillotina, con su hoja afilada y mortífera, representaba la culminación de este objetivo. Con una velocidad aterradora, los prisioneros caían víctimas de la máquina sin ninguna oportunidad de escapar. El proceso de ejecución no era solo un acto físico, sino también psicológico. Los verdugos eran los encargados de imponer ese golpe final, el cierre de la vida de una persona. Pero lo que la mayoría de los prisioneros no sabían era que este mismo proceso de deshumanización se les imponía a los propios verdugos. A pesar de su aparente frialdad, también ellos vivían una experiencia de alienación y desconexión con la realidad. En muchos casos, los verdugos tenían que mantener su distancia emocional para seguir adelante con su tarea, evitando que sus emociones personales o su moralidad interfirieran en el cumplimiento de sus órdenes. La naturaleza repetitiva y mecánica de las ejecuciones les permitía desensibilizarse, convirtiendo la muerte en algo tan cotidiano como respirar. Además de los verdugos, existía todo un aparato de apoyo que ayudaba a ejecutar las muertes de manera eficiente. Asistentes que sujetaban a los prisioneros, otros encargados de verificar las identidades y los cargos, y varios oficiales que coordinaban la logística detrás de cada ejecución. El sistema estaba diseñado para ser preciso, como una máquina de matar, donde los seres humanos dejaban de ser tales para convertirse en piezas intercambiables en el proceso de exterminio masivo. Los prisioneros que llegaban a Plötzensee no solo eran víctimas de la violencia física, sino también de un sistema que los despojaba de su humanidad. Las condiciones dentro de la prisión eran brutales, y el miedo era el compañero constante de los que se encontraban allí. La vida diaria en Plötzensee era una espera interminable,
en la que el tiempo se alargaba en angustiosos segundos, minutos, horas. El rumor de una posible ejecución flotaba en el aire, y el sonido de las campanas que anunciaban la ejecución de otro prisionero se escuchaba con frecuencia, como un recordatorio constante de lo que les esperaba. Los prisioneros eran tratados con crueldad sistemática desde el momento en que llegaban a la prisión. El régimen nazi no solo se encargaba de reprimir, sino de humillar a sus víctimas. Las celdas eran pequeñas, oscuras, insalubres, sin apenas ventilación ni luz natural. Las condiciones de higiene eran deplorables, y la comida, cuando se les proporcionaba, era escasa y de baja calidad. No había compasión por el bienestar de los prisioneros. Cada día en Plötzensee era una lucha por la supervivencia, y para muchos esa lucha culminaba en la cámara de ejecución. A medida que el número de condenas aumentaba durante la guerra, las celdas se llenaban más y más, y los prisioneros pasaban días, a veces semanas, esperando su destino. Esta espera, aunque no tan física como la ejecución misma, era igualmente destructiva. El pensamiento constante de la muerte, la incertidumbre de cuándo sería el turno de cada uno, causaba un desgaste psicológico tremendo. Algunos prisioneros se sometían a largos periodos de aislamiento, sin contacto con otros seres humanos, lo que agravaba aún más su sufrimiento. El dolor emocional era tan devastador como el físico, y la esperanza se desvanecía rápidamente. Por otro lado, los que no eran ejecutados inmediatamente vivían bajo la constante amenaza de ser llamados a la cámara de ejecución en cualquier momento. En muchos casos, se les hacía firmar documentos de confusión o declaraciones forzadas antes de ser enviados a la muerte, lo que reflejaba la naturaleza corrupta del sistema judicial nazi. La justicia, en Plötzensee, no era sino una fachada, un procedimiento legal que encubría la barbarie del régimen. El papel de los verdugos, sin embargo, no era el único que influyó en las condiciones dentro de la prisión. La administración nazi, a través de sus oficiales de seguridad y carceleros, desempeñaba un rol igualmente despiadado. Los prisioneros eran constantemente intimidados, golpeados y obligados a realizar trabajos forzados en condiciones inhumanas. Los guardias que supervisaban las celdas y los traslados no mostraban simpatía alguna, y muchos de ellos trataban a los prisioneros como animales. Cualquier intento de rebelión o resistencia era rápidamente sofocado con violencia. El impacto psicológico de vivir bajo estas condiciones era profundo. Algunos prisioneros trataban de mantener la esperanza, aferrándose a pequeños momentos de humanidad, como el contacto con otros prisioneros o incluso en la posibilidad de escribir una última carta a sus seres queridos. Otros, sin embargo, sucumbían al miedo y la desesperación, y algunos preferían una muerte rápida a seguir viviendo en el constante terror de lo desconocido. A medida que los días pasaban, la rutina de muerte se volvía más constante, y las vidas de los prisioneros se iban reduciendo a simples números en una lista de condenados. La dehumanización que sufrían dentro de Plötzensee no solo los despojaba de sus derechos fundamentales, sino que les arrebataba lo que quedaba de su identidad. A lo largo de la historia se han documentado las atrocidades cometidas en sitios como Plötzensee, pero muchos de los verdugos, carceleros y oficiales que formaron parte de este sistema han quedado en el olvido. En la historia oficial, son pocos los que recuerdan a aquellos que fueron responsables de ejecutar las órdenes, no solo con sus manos, sino también con sus corazones endurecidos, dispuestos a ejecutar una maquinaria de muerte que no dudaba en cortar vidas a una velocidad inhumana. Dentro de las paredes de Plötzensee, tanto los verdugos como los prisioneros compartían una especie de condena. Una condena al miedo, a la desesperación y a la brutalidad. Pero mientras que los prisioneros pagaban con su vida, los verdugos, al igual que el régimen que los empleaba, permanecían en la sombra de la historia.
lejos de las luces del juicio público. Sin embargo, las víctimas de Plötzensee y su doloroso recuerdo deben seguir siendo preservados. A través de su memoria, el mundo puede entender las profundidades del sufrimiento humano y la importancia de nunca permitir que los horrores del pasado se repitan. En 1943, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto más crítico. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Europa, la maquinaria de guerra nazi se veía cada vez más debilitada. A medida que Berlín y otras ciudades alemanas eran alcanzadas por los bombardeos aliados, el régimen de Hitler se encontraba desesperado por mantener el control y reprimir cualquier tipo de resistencia. En este contexto, la prisión de Plötzensee se convirtió en un lugar clave para el régimen, no solo como centro de ejecución, sino también como una herramienta de castigo brutal y represalia. En el mismo año en que los aliados intensificaron sus ataques aéreos sobre Alemania, Plötzensee, una de las prisiones más temidas del Tercer Reich, sufrió daños significativos durante un bombardeo. El 3 de septiembre de 1943, una serie de bombardeos aliados alcanzaron la prisión de Plötzensee. Las bombas que cayeron sobre la infraestructura del lugar destruyeron parcialmente el complejo penitenciario, incluyendo el bloque de celdas conocido como House Free, y lo más significativo, la cámara de ejecución. El impacto de los bombardeos no solo causó una enorme destrucción material, sino que también trastocó el orden sistemático que la prisión había mantenido durante años. El daño a la prisión no fue simplemente una cuestión de infraestructura. Para Hitler y los líderes nazis, fue un golpe a la imagen del régimen y a la eficiencia de su sistema de control. La prisión de Plötzensee representaba uno de los pilares del sistema represivo, donde las ejecuciones eran parte integral de la estrategia nazi para intimidar a la población y aplastar cualquier atisbo de resistencia. Para el Führer, el bombardeo no solo significaba una destrucción física de las instalaciones, sino una interrupción del proceso que había llevado a cabo durante años con tanta frialdad y eficacia. El hecho de que los bombardeos hubieran dañado la cámara de ejecución, esa fría sala de muerte donde tantas vidas fueron segadas, fue algo que Hitler no pudo tolerar. El régimen nazi, caracterizado por su obsesión por la eficiencia y la rapidez en la ejecución de sus planes, veía los daños a Plötzensee como una debilidad que no podía ser permitida en medio de la guerra. Para Hitler, esta interrupción en el flujo de las ejecuciones era inaceptable. Más allá de la rabia por la destrucción de la prisión, la amenaza a la estabilidad del régimen fue lo que verdaderamente le preocupó. En lugar de lamentar la pérdida de vidas humanas o reflexionar sobre las atrocidades cometidas en el lugar, Hitler reaccionó con furia hacia la incapacidad de los oficiales encargados de la prisión para llevar a cabo las ejecuciones con la misma frecuencia y eficiencia de antes. En su desesperación por mantener el control y dar ejemplo a la población, el Führer no dudó en intervenir directamente. En ese mismo contexto, hizo una orden tajante: que la ejecución de prisioneros no solo debía continuar, sino que debía acelerarse. El subdirector del Ministerio de Justicia, Kurt Rottenberger, recibió la orden directa de Hitler de aumentar la cantidad de ejecuciones. Ante la presión del régimen, Rottenberger, sin dudarlo, ordenó a las autoridades de la prisión que retomaran las ejecuciones de inmediato, sin esperar a reparar completamente la cámara de ejecución. La eficiencia, para el régimen nazi, era una prioridad. No había tiempo que perder, y cualquier retraso en las ejecuciones era visto como una falta de disciplina y un signo de debilidad. La furia de Hitler se desató sobre Plötzensee de una manera escalofriante. De acuerdo con informes históricos, las apelaciones de clemencia presentadas por los prisioneros fueron rápidamente rechazadas. El régimen nazi no mostraba ni el más mínimo asomo de humanidad o piedad en este tipo de situaciones. El sufrimiento de los prisioneros era simplemente una consecuencia de su culpa por resistir o desafiar a la maquinaria del régimen.
Aquel que no fuera leal al Tercer Reich debía ser exterminado, sin importar su historia, su origen o las circunstancias que los habían llevado a estar allí. La prisión se había convertido en una suerte de fábrica de muerte, donde los prisioneros eran despojados de su dignidad y, lo que era peor, de su humanidad. Mientras tanto, el impacto de los bombardeos no solo afectaba la infraestructura material de Plötzensee, sino también el moral de los verdugos y de los prisioneros. Los daños a la cámara de ejecución, que tan eficientemente había funcionado durante años, se vieron como un recordatorio más de la vulnerabilidad de la máquina de guerra nazi. Sin embargo, esta vulnerabilidad solo pareció fortalecer la determinación del régimen. A pesar de los daños a la prisión, las ejecuciones no cesaron, y la maquinaria de muerte del Tercer Reich se reajustó para seguir funcionando con la misma brutalidad. A partir de ese momento, la presión sobre los verdugos y los oficiales de Plötzensee aumentó aún más. Con el bombardeo y los daños materiales, los ejecutores del régimen se enfrentaron a una tarea aún más desafiante. No solo debían continuar con las ejecuciones, sino que también tenían que hacerlo de manera que demostraran la capacidad inquebrantable del régimen para castigar y exterminar a sus enemigos. La eficiencia de las ejecuciones se volvió una cuestión de honor para los encargados de la prisión, como si la rapidez con la que se pudiera terminar con la vida de un prisionero fuera una forma de demostrar que el Tercer Reich seguía siendo imparable, a pesar de la creciente presión externa y las derrotas militares. La intervención de Hitler fue solo un eslabón más en una cadena de decisiones y órdenes que llevaban la brutalidad nazi a su punto más extremo. A medida que las tensiones aumentaban por los bombardeos y la resistencia aliada, el régimen continuó intensificando su crueldad, tomando decisiones que no solo afectaban a los prisioneros de guerra, sino también a la población civil. La tortura, el sufrimiento y la ejecución se habían convertido en elementos esenciales de la política del Tercer Reich. Y el sistema penitenciario de Plötzensee era solo un ejemplo de cómo el régimen implementaba su ideología de manera sistemática. La respuesta a los bombardeos, con la aceleración de las ejecuciones, mostró la perversión del pensamiento nazi. En lugar de reconsiderar sus métodos o de intentar suavizar su impacto, el régimen respondió con más violencia, más muerte y más control. La maquinaria de guerra y represión no se detendría ante nada, y los prisioneros de Plötzensee, como miles de otros, fueron simplemente parte de un número más, una estadística más en el cálculo de poder de Hitler y su gobierno. En medio de todo esto, lo que se deshumanizó completamente no solo fueron las víctimas, sino también aquellos que operaban la máquina de muerte. Mientras los prisioneros enfrentaban el horror de la ejecución, los verdugos y oficiales del régimen, sometidos a la presión y el miedo a las represalias, se convirtieron en meros engranajes de un sistema que parecía haber perdido toda noción de la moralidad. A pesar de los daños sufridos por la prisión, el régimen nazi no vaciló en su empeño de continuar con su guerra y su terror, y la historia de la prisión de Plötzensee se grabó para siempre como un símbolo de la implacable brutalidad de la máquina de muerte nazi. Las Noches Sangrientas de Plötzensee, como se llegó a conocer el evento del 7 de septiembre de 1943 y los días posteriores, dejaron una huella imborrable tanto en la historia de la Segunda Guerra Mundial como en la memoria colectiva de aquellos que sobrevivieron al régimen nazi. Aunque durante mucho tiempo estas masacres fueron un tema olvidado, el brutal evento refleja las consecuencias devastadoras del poder absoluto que el Tercer Reich alcanzó durante sus últimos años de guerra. La ejecución en masa de 186 prisioneros en una sola noche no solo subraya la implacable naturaleza del régimen, sino que también revela las profundidades del sufrimiento humano que se impusieron a personas inocentes, muchas de ellas ejecutadas sin una razón justa, algunas incluso por error. Las ejecuciones masivas,
tuvieron un impacto profundo en las familias de las víctimas. A los que fueron ejecutados se les arrebató no solo la vida, sino también la dignidad humana, al no permitirles un juicio justo ni un trato digno en sus últimos momentos. Las familias de los prisioneros, especialmente aquellas que nunca recibieron información clara sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos, sufrieron una doble condena: primero la pérdida y luego la incertidumbre y el dolor de no saber qué había sucedido exactamente. La falta de transparencia y el encubrimiento de los errores de ejecución hicieron aún más insoportable el sufrimiento para quienes quedaron atrás. En muchos casos, las familias no supieron de la muerte de su ser querido hasta mucho después. Y la cruel realidad de no poder despedirse o tener acceso a la verdad sobre lo ocurrido dejó cicatrices profundas que perduraron por generaciones. Los verdugos, que formaban parte activa de este sistema de exterminio, también quedaron marcados por la brutalidad de sus acciones. Aunque muchos de ellos fueron considerados meros instrumentos del régimen, sin cuestionar las órdenes que recibían, no se puede pasar por alto el efecto psicológico que este tipo de trabajo tiene en un ser humano. Si bien el régimen nazi promovió la idea de que estos hombres estaban cumpliendo con un deber, la deshumanización de las víctimas y la constante exposición a la muerte debieron haber dejado una huella indeleble en su psique. El proceso de desensibilización, como sucedió con los verdugos, convirtió las ejecuciones en una rutina macabra que los ayudaba a alejar cualquier forma de empatía. Pero eso no significaba que sus conciencias quedaran intactas. Al final, muchos de los verdugos vivieron bajo el peso de lo que hicieron, aunque pocos fueron juzgados por sus crímenes después de la guerra. Para el régimen nazi, la masacre en Plötzensee no fue un hecho aislado, sino un ejemplo de la impiedad con la que trataban a aquellos que consideraban enemigos del Estado. Sin embargo, en la retórica oficial del Tercer Reich, las ejecuciones eran presentadas como una medida necesaria para la preservación del orden y la seguridad del Reich. La idea de que la justicia nazi era rápida, eficiente y sin emociones se cimentó en las prisiones como Plötzensee, donde la vida humana no tenía valor. Lo que el régimen no contaba, sin embargo, era el impacto a largo plazo de sus acciones, tanto en las víctimas como en la sociedad alemana. A medida que los aliados avanzaron y la derrota nazi se hizo inevitable, el legado de la brutalidad de Plötzensee comenzó a salir a la luz. Las atrocidades cometidas en esta prisión, junto con otras como el Holocausto y las masacres de prisioneros de guerra, fueron documentadas y condenadas durante los juicios de Nuremberg y otros procesos judiciales posteriores. Sin embargo, la memoria de los horrores de Plötzensee fue, en gran parte, silenciada por la urgencia de reconstruir Alemania después de la guerra. Durante muchos años, el recuerdo de los 186 prisioneros ejecutados en esa noche fatídica fue relegado al olvido, y solo con el paso del tiempo, gracias a los esfuerzos de historiadores, sobrevivientes y asociaciones de derechos humanos, se ha comenzado a arrojar luz sobre estos oscuros episodios. El impacto cultural y social de las noches sangrientas de Plötzensee sigue siendo un tema de reflexión. La violencia institucionalizada del régimen nazi, como se ejemplifica en esta masacre, ha dejado una marca indeleble en la historia. Cada uno de los prisioneros ejecutados, cada una de las vidas arrebatadas, son un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder cuando se permite que la humanidad sea completamente suprimida en nombre de la autoridad. Hoy en día, el recuerdo de Plötzensee sirve como un memorial del horror y una lección sobre los peligros de la tiranía. La prisión ha sido transformada en un sitio conmemorativo, donde los visitantes pueden aprender sobre los eventos que ocurrieron allí y reflexionar sobre las atrocidades que se cometieron. A través de la preservación de la memoria histórica, se busca evitar que tales horrores se repitan. Las víctimas de Plötzensee
cuyas vidas fueron arrebatadas de manera tan cruel, merecen ser recordadas, no solo por los detalles de sus muertes, sino también por su humanidad. Y es por esto que nunca debemos olvidar. Si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte al canal. Así podrás seguir explorando más historias como esta, que aunque difíciles de escuchar, son esenciales para comprender el impacto de la historia en nuestras vidas hoy en día.